Hoy analizaremos un caso de la segunda mitad del siglo XIX. Relájense mientras vamos a Inglaterra. Hannah Brown nació en la primavera de 1780 y creció en un pueblo rural de Norfolk, Inglaterra. Era la segunda hija de un maestro y una costurera. Sus padres enseñaron a sus hijos la importancia de la educación, habilidades para la vida, cortesía, decencia y ética de trabajo. Hannah era una niña de buen carácter y se convirtió en una joven agradable. Era bastante alta, medía alrededor de 1,73 metros, tenía el rostro largo y pálido, el cabello largo y castaño, y era conocida por su disposición amistosa y amable. Siempre fue servicial y resolvía cualquier problema o desafío. A los 16 años empezó a trabajar como sirvienta en una casa grande de Norfolk. Después de 4 años de servicio, decidió mudarse a Londres. Al principio trabajaba en el servicio doméstico en la ciudad, pero luego se casó con el señor Thomas Brown, quien era zapatero. Su matrimonio fue infeliz y, tras 2 años, Tomás se fue a Jamaica para reclamar una herencia de un familiar. Trágicamente, fue arrastrado por la borda durante el viaje y, sin conocer los detalles de su reclamo, Hannah no pudo asegurar la herencia. Ella se volvió a casar y la vida parecía estar mejorando para ella. Sin embargo, no pudo concebir y no volvió a tener hijos. Vivió otra tragedia al morir su segundo esposo. Ahora se encontraba viuda por segunda vez y enfrentaba el enorme desafío de reconstruir su vida en medio de un profundo dolor e incertidumbre. A pesar de la presión, perseveró con gran resiliencia. Trabajó como ama de llaves para el señor Perrine, sombrerero, y el señor Oliver, un rico fabricante de anclas. Londres podía intimidar, sobre todo a una mujer sola, pero Hannah tenía gran capacidad de adaptación, y las tragedias que había experimentado en su vida, de alguna manera, le habían dado la fuerza y determinación para superar la adversidad. Mientras trabajaba como ama de llaves, tuvo un accidente con una compañera y le arrancaron un arete de la oreja izquierda, dejando una cicatriz permanente. Aunque tuvo este contratiempo, su determinación siguió firme y quería mejorar su situación. Deseando ganar más dinero, le compró un escurridor a un carpintero llamado señor Ward, quien vivía cerca en la calle Cherney, y se estableció como lavandera. Trabajó sin descanso, ahorrando todo lo posible, decidido a comprar su tienda y cumplir su sueño de vender frutas y pasteles. En 1836 conoció a James Greenacre, un carismático hombre de 42 años con fama de encantador y exitoso en los negocios. La gente del lugar dudaba del origen de su riqueza y algunos sospechaban que era deshonesta. Aunque parecía muy hábil en los negocios, su vida personal estaba marcada por un profundo dolor. Decía que perdió a 3 esposas y enterró a 4 de sus 7 hijos. Al contarle esta triste historia a Hannah, ella comprendió sus experiencias de dolor y pérdida. Esto generó una gran conexión mientras pasaban tiempo juntos. Hannah mostró más empatía hacia él y pudo apoyarlo pese a sus propios problemas. Además, parecía muy cautivada por James. En noviembre de 1836, 3 meses después de conocerse, él le propuso matrimonio. Ella aceptó, pensando que por fin halló la felicidad y compañía que tanto buscó. Planeaban casarse en Navidad. James decía tener tierras en Estados Unidos y propuso que Hannah vendiera sus cosas para empezar juntos. Estaba emocionada por un nuevo comienzo y esperaba con ansias el futuro. La idea de construir un sueño compartido la llenaba de esperanza. En preparación para la boda, Hannah hizo lo que James le había pedido y vendió prácticamente todas sus pertenencias personales. Le informó a su casera, la señora Elizabeth Corney, quien también se había convertido en una buena amiga, que se mudaría a Norteamérica y que por lo tanto ya no necesitaba sus cosas. Elizabeth se sintió un poco molesta por la noticia, pero entendía la emoción de Hannah por su nueva vida. La tarde del 24 de diciembre de 1836, Hannah se despidió de la señora Corney, sintiéndose esperanzada y nerviosa. Le comentó que quedaban cosas en su cuarto y enviaría la llave en unos días. Cuando las recuperó, al subir a la carroza que la esperaba, un hombre bajó y ayudó a colocar su equipaje dentro.
Elizabeth miró al hombre y pensó que era James Greenacre, a quien le habían presentado antes. Mientras la carroza se alejaba, sintió preocupación e inseguridad por el nuevo camino de Hannah. 4 días después, la tarde del 28 de diciembre, el señor James White estaba en Pineapple Place, cerca de la calle Edgware, cuando vio una gran losa de piedra apoyada tras la pared. Notó lo que al principio parecía ser una bolsa, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que en realidad era un saco de arpillera atado con una cuerda. Parecía estar completamente fuera de lugar, pero cuando lo movió se sorprendió. Cuando empezó a salir un líquido rojo de él, tocó la sustancia roja y al llevarse el dedo al ojo, temió que pudiera ser sangre. El señor White pidió a su asistente Roberto Bond que buscara a un policía. Roberto fue rápido y el oficial Samuel Pegler llegó pronto. Revisó el saco antes de abrirlo. Dentro había una de las escenas más perturbadoras. El saco contenía el torso de una mujer, horriblemente separado tanto de su cabeza como de sus piernas. Mientras recuperaba la compostura, el oficial Pegler vio varios trozos de tela esparcidos cerca de él. Pensando que podían ser importantes para la investigación, los recogió y puso en una carretilla con el saco del torso. Después llevó la carretilla de vuelta a la estación de policía de Paddington. El señor Girdwood, cirujano del distrito, inspeccionó el torso con gran minuciosidad. Confirmó que el cuerpo era de una mujer de unos 50 años. Dijo que, por la apariencia de sus brazos y manos, debió haber estado empleada en un trabajo laborioso. El torso se colocó en la mesa junto al costal y las telas. Las autoridades no pudieron identificar a la víctima porque nadie había reportado una mujer desaparecida. El sábado 31 de diciembre se investigó en la posada White Lion en la carretera Edgware. A pesar de interrogar a todos los testigos que pudieran aportar la más mínima información sobre el caso, el jurado finalmente emitió un veredicto de homicidio intencional contra una o varias personas desconocidas. El señor Girdwood entonces registró una descripción detallada del estado y la apariencia del cuerpo. La semana siguiente, el cuerpo fue enterrado en el cementerio de Paddington, no muy profundo, por si se hallaban la cabeza y piernas, y era necesario exhumar el torso. La policía se enfocó en el costal y lo mostró a personas cerca de Edgware Road, donde fue hallado. Finalmente, el señor Evan Davis, carpintero y tapicero del 45 de Bartholomew Close, lo reconoció. Identificó el costal por varios agujeros hechos por sus hijos al jugar dentro. El señor Davis dijo a los oficiales que su trabajo generaba muchas virutas de madera que vendía a varias personas. Dijo que ese costal era para la señorita Hannah Brown, pero no la había visto en más de una semana. Dijo que la conocía desde hace 5 años y que ella recién dejó su casa para casarse. Sin embargo, los intentos de la policía por localizar a la señorita Brown no tuvieron éxito. Una semana después, la mañana del viernes 6 de enero de 1837, Matthias Ralph, encargado de la esclusa Johnson en el canal Regent, tuvo un problema preocupante. Le habían informado que las puertas de la esclusa no estaban cerrando correctamente, algo las estaba bloqueando. Esto era inusual y detenía el funcionamiento normal del canal. Preocupado por la obstrucción, fue a buscar un gancho para retirar lo que estuviera causando el problema. El señor Ralph pensó que era un perro muerto al sacar el objeto del agua, pero al verlo de cerca descubrió que era una cabeza humana. La cabeza tenía cabello largo y oscuro, un ojo gravemente dañado y una cicatriz notable en la oreja izquierda. El señor Ralph envolvió cuidadosamente la cabeza y la llevó a la estación de policía local. Una autopsia posterior reveló que la víctima había sufrido un golpe severo y contundente en la parte posterior de la cabeza. El torso hallado en la carretera Edgware fue exhumado para comparación. Tras un examen minucioso, el señor Girdwood afirmó que la cabeza y el torso eran del mismo cuerpo. El jueves 2 de febrero, un hombre llamado James Page, quien era un obrero que trabajaba en Cold Harbor Lane entre Camberwell y Brixton, estaba realizando sus tareas diarias. Tropezó con un saco oculto entre arbustos y, intrigado y algo alarmado, notó un agujero del que sobresalía una rodilla humana. Profundamente perturbado, llamó a un compañero de trabajo para que echara un vistazo. Los dos hombres miraron dentro del saco y vieron algo aún más horrorizante de lo esperado.
2 piernas humanas brutalmente cercenadas. Había cortes irregulares y carne desgarrada, creando una escena espeluznante y nauseabunda. James Page, al notar la gravedad de su hallazgo, le gritó urgentemente a William Woodward, un policía cercano. El agente Woodward, policía joven y nuevo, examinó el contenido del saco y se aseguró de que no hubiera más pruebas de partes del cuerpo cerca. Llevó el saco a la policía para investigarlo más a fondo. La policía determinó que la cabeza y el torso hallados eran del mismo individuo. Cuando entregaron las piernas en Paddington, pronto notaron que pertenecían al mismo cuerpo. Decidieron exhibir la cabeza y miles de personas acudieron a verla, aparentemente impulsadas tanto por la curiosidad como por el deseo de ayudar en la búsqueda de justicia. Aunque se afirmaba reconocerlo, no hubo pruebas reales para identificar al fallecido. Al descomponerse la cabeza, se tomaron medidas para preservarla. Se le indicó al señor Girdwood tomar precauciones y la cabeza se conservó en alcohol. Permaneció en la casa del señor Girdwood, disponible para quien aportara información sobre el caso. La señora Elizabeth Corney ya estaba preocupada porque Hannah Brown no recogió sus cosas ni devolvió su llave. Ella habló con su esposo, el señor John Corney, quien decidió investigar y fue con el señor Evan Davis para ver si sabía dónde estaba. El señor Davis dijo que no sabía nada de Hannah desde antes de Navidad. Sin embargo, después de hablar con el señor Corney y escuchar las noticias sobre la cabeza no identificada que se encontró en la esclusa de Johnson, empezó a sospechar que este macabro hallazgo podría estar relacionado con la desaparición de Hannah. Preocupado, fue a la estación de policía de Paddington y compartió sus sospechas con el oficial de turno. Luego lo escoltaron a la casa del señor Girdwood, donde le preguntaron si podía identificar la cabeza. Tras una rápida inspección, sus peores temores se confirmaron cuando el señor Davis afirmó que era la cabeza de Hannah Brown. Alrededor de la misma época, el hermano de la señorita Brown reportó la desaparición de su hermana y cuando le mostraron la cabeza, él también confirmó que efectivamente era su hermana. Ahora, las autoridades estaban seguras de que el cuerpo desmembrado era efectivamente el de Hannah Brown. Ahora necesitaban encontrar a quien había cometido este crimen tan horrible. Pronto llegaron a la última residencia conocida de la señorita Brown, la casa del señor John y la señora Elizabeth Corney. La señora Corney informó al inspector Jorge Felton que despidió a Hannah el 24 de diciembre de 1836. Un caballero que la señora Corney identificó como el prometido de Hannah, James Greenacre, la recogió en un carruaje. Según Corney, Hannah se casaría con Greenacre en Navidad. Después planea viajar a Norteamérica. El inspector Felter investigó el paradero de James Greenacre y pronto supo que se había mudado a una casa en St. Albans Place, Lambeth. El inspector siguió la pista, fue a la dirección y halló al señor Greenacre con la señorita Sarah Gale y un niño de unos 4 o 5 años. Vio cajas y baúles en el suelo, como si fueran a iniciar un viaje largo, quizá al extranjero. El inspector pidió a sus oficiales buscar a fondo la propiedad y pronto hallaron objetos interesantes. Había un reloj de oro, varios anillos y otras joyas valiosas. Luego se confirmó que muchas pertenecían a Hannah Brown. Además, hay recibos de casas de empeño por otras pertenencias que, al investigar, también eran de Hannah. La búsqueda también descubrió un vestido de niña, que había sido remendado con una tela que coincidía con la encontrada cerca del saco que contenía el torso. También se observó que 2 de las habitaciones parecían haber sido cuidadosamente fregadas y limpiadas, y que había un fuerte olor a azufre. Estos hallazgos fueron clave en la investigación y fortalecieron el caso contra James Greenacre. Antiguos vecinos de los sospechosos en la casa de Carpenter fueron entrevistados y aportaron información sobre sus actividades y las de Sarah Gale. Estos vecinos contaron que desde octubre pasado, la señorita Gale recorría la zona diciendo que era la señora Greenacre. Aunque todos sabían que la pareja no estaba casada legalmente, los trataban como esposos porque desconocían que James Greenacre tenía otras conocidas. La policía siguió registrando la casa del señor Greenacre y halló una sierra y un cuchillo que los investigadores creían usados para desmembrar el cuerpo.
Este macabro descubrimiento reforzó la sospecha de que el señor James Greenacre no solo tenía el motivo, sino también los medios para cometer este horrible crimen. El señor Greenacre fue acusado del asesinato de la señorita Hannah Brown. El juicio en el Tribunal Penal Central, presidido por Sir Nicholas Tyndall, inició el 10 de abril de 1837. John Adolphus y Sir William Henry Bodkin presentaron una acusación convincente contra James Greenacre. Argumentaron que su propuesta de matrimonio a Hannah Brown era solo una fachada y que había planeado atraerla a una trampa mortal. Dijeron que el señor Greenacre no tenía bienes ni dinero y que nunca quiso casarse con Hannah. En realidad, todo fue un plan premeditado para robarle todo lo que tenía. Afirmaron que después del asesinato, el acusado había planeado huir a América con su cómplice, la señorita Sarah Gale. La evidencia médica en el juicio fue centro de intenso debate. 3 cirujanos, Gilbert Finley Girdwood, James Hunter Lane y James Burt Whistle, testificaron sobre las heridas halladas en el cuerpo de Hannah Brown. Aunque hubo desacuerdos sobre el momento de las lesiones, los 3 cirujanos coincidieron en que la herida cerca del ojo izquierdo de Hannah ocurrió mientras estaba viva. La fiscalía consideraba que la lesión no fue por una simple caída. Concluyeron que fue golpeada en la cara y cayó de espaldas contra una superficie dura. Creyendo que estaba muerta, el señor Greenacre desmembró su cuerpo para ocultar el crimen. James Greenacre argumentó que mató accidentalmente a Hannah Brown tras una disputa financiera previa a su boda. Afirmó que no quiso herirla y al verla muerta entró en pánico y desmembró el cuerpo para ocultar pruebas. El señor Greenacre negó vehementemente que Sarah Gale hubiera tenido alguna participación en el asesinato. Al terminar el juicio, el jurado deliberó solo 15 minutos antes de declarar culpable de asesinato a James Greenacre y de encubrimiento y beneficio a Sarah Gale. El señor Greenacre fue condenado a muerte y Sarah Gale a deportación de por vida, un castigo severo que implicaba enviarla a una colonia penal mientras esperaba su ejecución en prisión. El señor Greenacre rara vez se interesaba en la orientación espiritual y prefería escribir, aunque a veces leía textos religiosos. En sus charlas con funcionarios se quejaba de los rumores falsos sobre su pasado, especialmente la acusación de haber matado a un hijo con la señorita Gale. Insistió en que el niño murió de forma natural, pero admitió dejarlo fuera de la puerta del señor Dale, quien vivía en la calle Rupert en Haymarket. Luego, la niña fue enviada al asilo St. James, donde murió 9 meses después. La señorita Gale confirmó su declaración al ser interrogada aparte. Días antes de su ejecución, escribió 2 cartas a sus abogados, el señor Price y el señor Hobler. En estas cartas, reiteró que la muerte de la señorita Brown fue un accidente y que la señorita Gale era inocente de cualquier implicación. Aunque declaró ser inocente, James Greenacre fue ahorcado frente a la prisión de Newgate ante una gran multitud el 2 de mayo de 1837. Unos meses después, Sarah Gale fue puesta en un barco y transportada a la colonia de Nueva Gales del Sur. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.